¿Y cómo puede ser que el sobrino del fundador de la Falange, de Sánchez Mazas, y que sea cofundador, y que sea bisnieto de un carlista, saliera tan de izquierdas, tan rojeras, si me permites decirlo? Bueno, porque el contacto diario no era con estos dos personajes que has citado, sino con mi padre, que era muy rojo y muy inteligente, tenía mucho sentido del humor y tenía un profundo sentido de la injusticia, que adquirió durante una visita, un verano, a unos campamentos en Extremadura, me parece que fue, y vio la miseria de la posguerra franquista. Pero te he escuchado decir, si los abuelos eran, de tus palabras, si los abuelos eran fachas y los hijos eran rojos, digo, por estadística, ¿ahora los hijos de los hijos salen fachas? Bueno, no funciona tan automáticamente, ¿no? Además depende de la inteligencia. Yo creo que ser facha, hay que ser poco inteligente para ser facha. Es decir, para decidir que el bienestar de la humanidad no te interesa, sino que te interesa solamente tu propio bienestar, hay que ser un poquito cortito. ¿Crees que facha es una palabra que ya se ha desgastado? ¿Que ya el insulto se ha desgastado de tanto usarlo? Se ha desgastado en el sentido de que es hasta simpático. O sea, a mí hay gente que me dice, me da así un codazo y dice, hazte facha, hombre, que se vive mejor. ¿Sabes? Pero me dicen así en plan Simón el simpaticón. Entonces es una palabra que antes era más agresiva y ahora es casi guay, ¿sabes? Hazte facha. Pero esto pasa con algunos insultos, como por ejemplo ha hecho parte del colectivo LGTB y tal igual, que la palabra maricón ya ni siquiera, y hacen bien, que ya no siquiera es un insulto, sino que se ríen de ello. Y a lo mejor la gente que es muy de derechas ha cogido el término facha y se ha apropiado de él, por así decirlo. Lo dicen con orgullo. Sí, había una campaña de Almeida, ¿no? Lo de seremos fachas pero sabemos gobernar. Era una frase, más que campaña. Bueno, pero van un poco en ese plan de asumir la propia ideología excluyente del otro, ¿no? ¿Tú tienes amigos fachas? No, ya te digo que es que facha para mí es casi sinónimo de estúpido. Entonces yo no me relaciono con gente estúpida. Es que de verdad hay que ser muy tonto para no querer la igualdad, no querer no sé. Pero sí, amigos de derechas sí tienes, ¿no? ¿Amigos de derechas? Yo creo que no. Ah, tampoco. No. ¿Nadie? Tenía uno, el Pulpo, era muy amigo mío. Uno. El Pulpo era muy amigo mío porque colaboraba en Lo Más Plus, pero bueno, tampoco es un lumbreras. O sea, me divertía con él, pero cuando escarbas un poco en las neuronas, no hay grandes intelectuales de derechas, no hay grandes músicos de derechas, no hay grandes... ¿Crees que hay tontos a ambos lados del charco, por así decirlo? Sí, en la izquierda hay mucho tonto también. Lo cual no quiere decir que yo solo... hay mucho estúpido, te doy la razón, pero en la derecha hay muy poca gente inteligente, muchísimo menos que en la izquierda. Y la pregunta que siempre hacemos para abrir el purgatorio, Máximo, ¿para ti cuál es el peor pecado que puede cometer un ser humano? Pues me alegro que me haga esta pregunta. Gracias. Joven alférez. Es que pareces un militar con la camisa. Es que tengo una camiseta blanca, pero me han dicho, es bonita. Ciérratelo. Por cierto, ¿dónde te la has comprado? Porque a mí me gusta mucho el caqui. Si cuento la historia, es graciosa la historia. Se convierte en tu entrevista, no. Sí, quiero los focos sobre mí. Sí, por favor. Me preguntabas el peor pecado. Yo creo que es la exhibición de tu propia ignorancia. Esa cosa que decía tan certeramente Isaac Asimov, de que ahora hemos llegado a un nivel tal de delirio que en los debates vale tanto tu ignorancia como mi sabiduría, como mi conocimiento, ¿no? Y en las tertulias estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Que dice es mi opinión, o sea, la gente opina ya sobre hechos, no sobre reflexiones sobre los hechos, ¿no? Te cuestiona los hechos, que es un poco esto de la posverdad y el trumpismo y tal. ¿Y el peor pecado que puede hacer un comunicador, alguien que se dedique a la comunicación? Aburrir. Y reconozco que hay comunicadores de derechas, por ejemplo Dragó, que divierten. O sea, a mí Dragó es como un cura... Los Santos también. Los Santos divierten. Herrera puede llegar a divertirme en un momento dado. Y hay, por ejemplo, comunicadores de izquierdas, no voy a decir ni uno porque luego tengo que salir a la calle y convivir con ellos, pero hay gente de izquierdas muy coñazo comunicando y arengando y... Como lo que decía Michi Panero, ¿no? Era uno de los poetas de Panero que decía, se puede ser de todo en la vida menos un coñazo, ¿no? Sí, exactamente. Ser un pelmazo es de las cosas peores
Yo creo que es otro de los pecados que hemos dicho capitales, ¿no? Pecados veniales. Sí. Uno es la exhibición y otro es el dar el coñazo a los demás. Yo solo aprendí de Rafael Sánchez Ferrus, de mi tío, hermano de mi madre, el premio Cervantes, que siempre decía: lo peor que puedes hacer en la vida es dar el coñazo al prójimo. Y él era súper reservado con lo suyo. Máximo Pradera, bienvenido al Purgatorio de The Objective. Gracias por subir al Purgatorio, es un placer que estés con nosotros. Máximo Pradera es, señoras y señores, niños y niñas, seguidores todos de The Objective, del seguramente mejor periódico digital de España. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Pradera es periodista, es radiofonista, es escritor. Lo que me dejan. Es experto en música. Soy en cada momento lo que me dejan. Cuando me llaman para la radio, hago radio. Cuando me llaman para la tele, hago tele. Cuando me dejan publicar, publico. Y cuando me llaman... tengo fama de excéntrico, de millonario excéntrico, ¿sabes? Por ejemplo, en enero voy a ir a la Fundación Juan March a dar una charla sobre música que se va a emitir por Radio Nacional. Bueno, pues me he enterado de que la persona que me invita, que es el coordinador de los ciclos de clásica, ha hecho averiguaciones antes con personas que yo conozco de a ver si yo iba a aceptar, porque tengo fama de raruno, pero te he puesto alguna pega a ti para venir aquí. ¿Por qué no? Ninguna condición, de hecho. Ninguna condición. Ni has pedido dinero, o sea, ni has pedido dinero. Nada, no, vengo encantado. Hombre, vengo a hablar de mi libro, pero en parte, pero... Bueno, fue presentador de aquel mítico programa llamado Lo Más Plus con Fernando Schwartz, ganó un Ondas. Hice otra cosa mítica antes. Sí. Porque como no daba la cara... Iba a continuación. ¿Cuál? Creo Lo que yo te diga. No, y fui guionista de Viaje con nosotros. Ese programa tenía 18 millones de espectadores. Y el programa de Wyoming también, el que cancelaron. Sí, pero el que moló de verdad, el que fue un bombazo de cara a la audiencia... Ese fue con Gurruchaga. Sí. Donde le hicimos aquel famoso sketch de Felipe González, que era un palo para él. Claro, Felipe González era un enano. Era un enano, o sea, te cuento la historia muy brevemente. Gurruchaga había visto a ese enano en una película de James Bond. Un actor que se llama, murió ya, pobrecito, se llama Hervé Villechaize, y hacía un malo que era un submalo, era el submalo de Scaramanga. Y entonces dijo: se parece, es igual clavado que Felipe González. Entonces, a este tío lo voy a utilizar cuando pueda. Entonces, años más tarde se acordó de él y dijo: voy a entrevistar a Felipe González como si fuera un enano. Pero claro, faltaba la motivación de por qué es un enano de Felipe González. Porque está desgastado por el poder. Y yo le di la clave a Gurruchaga. Sí. Esas cosas en un programa, cuando se te ocurren unas cosas así de guionista, da mucho gusto. Bueno, que decía que creaste Lo que yo te diga junto a Carlos López Tapia, ganaste también otro Ondas. Sí. ¿Sabes mucho? ¿Te puedo hacer una breve cuñita sobre ese programa? Porque fue muy curioso lo que ocurrió, lo que sucedió. Moncho Puente estaba haciendo el programa matinal en Radio El País. Y lo que quería era hacerse famoso para poner una obra de teatro que había escrito musical que se llamaba La Reina del Nilo. Entonces, después de ganar bastante dinero en la radio, se fue a hacer el musical y se dio una hostia de cuello vuelto. Estrenó el Albéniz y no gustó el musical. Y había dejado el programa Despertador. Entonces me lo encargaron a mí, claro, yo tenía mucha responsabilidad porque el programa de Moncho tenía mucho predicamento, pero acepté porque era joven e inconsciente. Y claro, cuando Moncho ya quiso reaccionar, nuestro programa ya se había asentado, ¿sabes? Entonces fue muy interesante porque yo, que reconozco humor de colegio mayor, pensé que nos iban a escuchar gente muy joven, ¿sabes? De eso del Elías Aguja, ¿no? Pero del Elías Aguja en Rogelio. Y de repente me di cuenta de que mezclando las neuronas porque no solamente estaba yo, estaba Igor Reyes Ortiz, Almudena Velda, Ricardo Cantalapiedra, éramos un equipo de 5, se formó un totum revolutum de neuronas, con lo cual la suma de las partes dio un resultado superior al que yo suponía. Y nos empezamos a convertir en influencers. Es decir, nos escuchaba gente, nos escuchaban ministros, nos escuchaba la inteligencia de los años 80, ¿sabes? Y hubo un momento en que la responsabilidad me pesó porque yo sabía que me estaba escuchando el ministro de Trabajo, incluso el presidente del gobierno, ¿no? Bueno, ganaste un Ondas con eso. Decía que sabías mucho de música, de todo tipo de música, y en 2022 has publicado, entre otras cosas, Están tocando nuestra canción en la editorial Libros del Cultrum, donde hablas de los gustos musicales de personas tan selectas y con gustos tan exquisitos como, por ejemplo, Francisco Franco, Adolf Hitler o Sofía Loren, por decir 3 ejemplos así rápidos. Que tuiteas mucho y dices que de pequeño te ocurrió
como a Obélix, que te caíste dentro de una marmita de poción mágica, pero que la tuya, no era de fuerza sobrehumana, sino era la marmita de tocar los cojones. Dices. Sí. Tú, Máximo, como cantaba Loquillo, ¿no has venido a hacer amigos aquí? Exacto. Cuando colaboraba con Jaramón Lucas en el programa de Radio Nacional, que le quitó Cospedal, mi sección se llamaba Haciendo Amigos. Sí, es que, mira, aunque me proponga ser diplomático, hay algo dentro de mí. ¿Te acuerdas cuando Obélix tocaba un legionario y le hacía así? Yo que era más de Tintín. Ya, bueno, Obélix a veces tocaba un legionario así, pif, y no controlaba su fuerza. A mí me pasa que doy unas hostias verbales como panes. De hecho, el modista Lorenzo Caprile siempre me dice: Máximo, yo prefiero 1000 veces una hostia física tuya, ¿sabes?, que una invectiva verbal, porque la verdad es que tienes una lengua, hijo mío. Y es lo que me pasa, es que tengo una lengua muy afilada. Una lengua que parece un hospital, que no dice nada más que enfermedades. Como decía que es. ¿Tú tienes más enemigos que amigos dentro del periodismo? Sí, para que nos vamos a engañar. ¿Por qué? Bueno, porque por mi incontinencia verbal, yo creo. Soy una persona que no tengo filtro. ¿Te acuerdas de Sofía Petrilo, la mayor de las chicas de oro? No. Fue una serie muy famosa de la televisión. Eran tres señoras, ¿no? Eran 3 señoras. Eran 4 señoras. La cuarta, que era la abuela de Dorothy, se le había ido la pinza, tenía una especie de trastorno senil y decía lo primero que se le pasaba por la cabeza. Hombre, yo no digo lo primero que se me pasa por la cabeza, pero tal vez sí lo segundo. ¿Pero te arrepientes de cosas que has dicho o que has escrito? Sí. Me arrepiento, ¿sabes cuándo me arrepiento? Cuando pongo en apuros a un tercero. Por ejemplo, Macarena Olona. Macarena Olona me di cuenta de que estaba poniendo en un aprieto a Julia Otero. Para que la gente no lo sepa, era un texto que publicaste en Público, nunca mejor dicho, donde, bueno, no decías, por así decirlo, no decías que deseabas un cáncer para Olona, sino decías básicamente, yo resumo, me fastidia que le haya tocado el cáncer a Julia Otero y que no le haya tocado antes a otras personas. Sí, que está mal repartido. Por así decirlo. Que me da la impresión de que siempre era una especie de aspiración naif a que hubiera justicia poética, ¿sabes? Y que lo malo pues le tocara a los que yo creo que, como dice Machado, caminan y van apestando la tierra, y que cambio a la gente buena, Julia Otero y yo mismo, ¿sabes?, que me considero una persona bastante decente dentro de efectos aparte, pues que nos hubiera tocado, porque claro, primero fue mi cáncer, luego el de Julia. Entonces, metí a Olona como podía haber metido a Perica de los Palotes, ¿sabes? Metí a Trump, creo también. A Trump, sí. Decían, qué pena que no haya justicia poética y que los malos, que es una aspiración legítima, carguen con lo malo y los buenos con los buenos, ¿no? Entonces, cuando lo puse, luego con el escándalo que se organizó, que lo podemos comentar porque es muy interesante desde el punto de vista de la deontología periodística, muy interesante, me di cuenta de que estaba poniendo en aprietos a Julia, porque le llovían insultos también, y digo, qué necesidad, y no me di cuenta de que... Pero si no, yo creo en esa cosa que dice el Tribunal Constitucional, de que a veces se puede ser hiriente y puede ser molesto y se puede ser desagradable, no siempre, ¿no? Y con determinada gente me gusta serlo, lo reconozco. Excepto, como digo, si pongo en aprietos a los demás. Pero, por ejemplo, yo he estado revisando, porque hay cosas que no conocía. Por ejemplo, un tuit, lo recordarás, cuando Cristina Cifuentes era delegada del gobierno de la Comunidad de Madrid, que no era todavía presidenta, tuvo un grave accidente de moto, creo que casi pierde la vida, y el mismo 20 de agosto de 2013 decías, pero es un tuit que decía, la vida de Cristina Cifuentes no corre peligro. Ojalá muchos madrileños pudieran decir lo mismo de la suya. ¿De esto también te arrepientes? ¿O? En absoluto. En absoluto, es que están desmantelando la sanidad pública. O sea, es que esta gente que desmonta la sanidad pública, cuando les pasa algo gordo, dicen, ay, qué bien que existe la sanidad pública y me han podido llevar a tal hospital. No me pareció... Pero con una persona que tiene un accidente ese mismo día, a lo mejor, sí, ese comentario a lo mejor 2 semanas después, pues casi mejor, ¿no? Bueno, a veces hay que hacerlo cuando viene a cuento, sí. Pero de todas formas, mira... yo estoy un poco harto de los afeadores de conducta, que es una profesión casi en Twitter. Es gente que no vierte contenidos propios
en Twitter ni en la prensa, sino que se dedica a afearte la conducta por contenidos tuyos, ¿no? Digo, yo tengo mi vida, tú ten la tuya, ¿sabes? Yo no voy a reaccionar, ya soy muy mayor, aunque me afees la conducta, me lo paso por el orto, ¿viste? Como dicen los argentinos. Entonces, es un poco patético lo de afear la conducta ajena. Y dije, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero ¿qué debe tener un provocador profesional? No lo sé, porque a mí me brota. Yo no te creas que digo, voy a ver qué putada pongo hoy, ¿sabes? No estoy ahí con un caldero de azufre y pensando, veo una noticia, por ejemplo, hoy he visto que le están buscando las cosquillas a Sarkozy. Pues he puesto lo que sería una provocación si me leyera o leyese Sarkozy. ¿Qué le has pedido a los reyes, hijo mío? Pues que le impitonen a Sarkozy, ¿sabes? Porque sí, porque es un tipo siniestro, ¿no? Es un corrupto. Bueno, ese tipo de provocaciones no las puedes estar diseñando desde una semana para ver si... O sea, yo no soy Jesús Aguirre. Te voy a contar una anécdota muy breve del duque de Alba, que te va a encantar para que veas qué diferente es mi mentalidad de Jesús Aguirre, siendo los dos gente molesta, porque Jesús Aguirre podía ser muy molesto. Cuando trabajaba en Taurus, todavía no era duque de Alba, tenía de subalterno, de ayudante, a José María Gelbenzu, editor y novelista. Y entonces le contó una maldad de otro editor con la esperanza de que lo cascara, de que propalara el rumor, ¿no? Pero le dijo, porque pensaba que así era más eficaz, José Mari, no se te ocurra contar esto, por Dios, ¿sabes? Porque basta con que te digan que no lo puedes contar para que tengas la gana de contarlo, ¿no? Entonces, al cabo de 2 semanas, vio que no pasaba nada, que no le llegaba feedback de la maldad que le acababa de contar, no me acuerdo cuál era, ¿no? Y entonces se reunió con Gelbenzu y le dijo, oye, pero ¿esto no lo has contado? Y dice, no, si me rogaste encarecidamente que no lo contara. Y le dijo, José Mari, en lo que en otros es una virtud, en ti es un vicio, que es la discreción, ¿no? Bueno, este es el típico personaje que sí, que tiene tiene un puchero, ¿sabes?, de azufre y prepara maldades. A mí me salen espontáneamente. Bueno, Pradera, tú eres hijo de Pradera, o sí. sea que Máximo eres hijo de Javier, por así decirlo, que fue uno de los periodistas más influyentes de la España de la transición y de los primeros años de democracia, y persona intelectual, participó en la fundación del país, creó Alianza Editorial. Creó Alianza, que no Alianza Popular, que sería una cosa distinta. Era el hombre que todo Dios leía, al que González le hacía caso, que tenía una influencia... Bueno, hacía caso a veces, que tenía una influencia muy importante te puedo contar que las broncas a partir del 86 entre Felipe González y mi padre en los sótanos de la Ancha se oían desde la Plaza de Cataluña, ¿sabes? O sea... Ser hijo de Pradera, ¿en qué beneficia y en qué perjudica? Bueno, en que... Por un lado, de pequeño le coges aversión a los libros, porque claro, yo nací en una casa donde todo eran libros. O sea, estaba, igual que aquí no hay estanterías, allí era todo, y además eran libros muy sesudos y muy coñazos y que te apetecía poco leer, ¿no? Y durante una buena época le cogí un poco de aversión a los libros precisamente porque estaban omnipresentes, ¿no? Luego es que no es solo Pradera, es que luego es Rafael Sánchez Ferlosio en la creación literaria, Carmen Martín Gaite, que yo iba también una ensayista y novelista prodigiosa, Chicho Sánchez Ferlosio en la música, es decir, una familia de lumbreras. Yo me abría así paso a codazos en la tele, que era el único nicho ya que me habían dejado. O sea que pesa muchísimo, porque Pradera es insuperable en lo suyo. En eso perjudica. Claro, no puedes... Vamos, a mí no me apetecía lo suyo. O sea, no es que mi padre era músico, como le ha pasado a Jean-Michel Jarre, ¿no? Que era hijo de Maurice Jarre y que nunca le superará a Maurice Jarre. No es que yo quisiera ser lo mismo que Pradera, pero aunque hubiera querido no hubiera llegado, porque en lo suyo, efectivamente, como tú has dicho, era un personaje fuera de serie, ¿no? Era un tipo con una cultura brutal, era muy inteligente, sabía mucho de la naturaleza humana, ¿no? Él decía siempre una cosa, creo que fue uno de los regalos que me hizo, así, como el legado Pradera. ¿Qué consideras tú que es el legado de tu padre? Pues esta cosa tan molesta que hay en la prensa, en Twitter en general, de a ti lo que te pasa es que haces esto por dinero, ¿no? De buscar solo un motivo.
Y mi padre siempre decía, hombre, las conductas humanas, hijo mío, están siempre multimotivadas, ¿no? O sea, puede que te haya interesado también el dinero, pero si el trabajo no te gustara o no crees que no puedas crecer en él, no lo cogerías, ¿no? Entonces, él hacía unos análisis muy sofisticados de las conductas políticas y ponía todas las posibles motivaciones, por ejemplo, de Felipe González en tomar una determinada decisión. Entonces eso enriquecía el debate político. Lo que lo empobrece ahora es, a ti lo que te pasa es que, y das una sola razón, que casi siempre es el dinero, o que eres un lacayo del sanchismo, ¿no? Entonces Twitter embrutece una barbaridad. Una barbaridad. Tu Twitter es muy tóxico. ¿El mío? Twitter. Ah, vale, entendí. Tu Twitter, digo. No. Yo no pongo nada, soy un santo. No, Twitter es muy tóxico. O sea, hay que tomárselo con ironía. Como lo que es. Sí, hombre, yo si no hubiera gente muy interesante en Twitter no estaría. O sea, yo no quiero ser influencer. A veces influyo porque estoy por ahí leyendo a Escolar, a Garea, estoy leyendo cosas de Maraña, de Infolibre, de Maestre, del propio Pablo Iglesias, a veces tiene alguna reflexión que me interesa. Pronto de The Objective también. Pronto de The Objective del periódico. Hoy os he seguido. Sí. Bueno, están tocando nuestra canción, editorial Libros del Kulturun. Si te has preguntado alguna vez qué música escucha Franco, es tu momento. Si te habías preguntado, si no sabías, mejor dicho, que Strangers in the Night era una canción que Frank Sinatra odiaba, pues ese es tu libro, Pradera te lo cuenta. Ya que estamos en el purgatorio, Pradera confiesa, quiero decir, ¿te dio miedo solamente incluir a dictadores, a genocidas y demás, por si te acusaban de blanquearlos, y metiste a gente como Sofía Loren o este tipo de gente para decir que no fuese tan...? Me empezó a agobiar un poco porque era... Vamos a ver, el libro es un pretexto para hablar de música, que es de lo que me gusta hablar, sí. ¿Sabes? Entonces, imaginé que si... Pues igual que eso que dicen de que la mayoría de la gente se moriría pagaría dinero por acostarse con un famoso, las celebrities se atraen mucho. Y digo, pues a ver si a través de las celebrities puedo hacer el caramelo de la... Como decía Mary Poppins, con un poco de azúcar va la píldora que es de la píldora puede estar azucarada, ¿no? Y entonces por eso metí a Audrey Hepburn, a Sofía Loren y tal. Pero es que el libro nació como un libro sobre la música que calma las fieras. Y entonces empecé a enumerar fieras: Stalin, efectivamente, Saddam Hussein, Lenin, no me acuerdo, hay gente bastante desagradable. Pero me pareció demasiado. Digo, bueno, voy a meter también algún cordero, ¿no? Leones y corderos. Del que menos te sorprendió nada es de Franco. Sí, Franco no me esperaba mucho y no encontré mucho, la verdad. Le gustaba Marina. Dichoso aquel que tiene tu casa a flote, tu casa a flote. Y eso es lo que canturreaba sobre el Azor. Y luego le gustaba pues alguna folclórica, no me acuerdo ya que... Sí, le gustaba una canción que se llama Los Churumbeles. Y poco más. ¿A ti? Stalin era un tipo bastante más cultivado musicalmente. Le gustaba Mozart, el Concierto 23. Le gustaba una canción que se llama Suliko, una canción georgiana muy bonita. O sea, te sorprendes cuando Lenin cantaba. Cuando vivió en Londres tenía un coro doméstico ahí, un cuarteto. No sé, hay cosas muy sorprendentes. Claro, es que hay un momento en el que dices, hablando de Stalin, dices, pero a un monstruo que asesinó entre 13 y 15 millones de seres humanos le gustaba la música, se conmovía con ella. Claro, convendrás conmigo en que cuesta imaginarse a este tipo de gente, pues eso, emocionándose en una ópera, canturreando por la mañana, pero es que al final los que llamamos monstruos son seres humanos también. Entonces, es un ejercicio interesante el de hablar de la sensibilidad musical, porque la humana no la tuvieron nunca. Bueno, no tuvieron sí, efectivamente, no tenían compasión, pero sí tenían autocompasión. Y supongo que la música les invitaba a compadecerse a ellos mismos. ¿Tú no te has dado cuenta de que en el PP la gente llora mucho? También en la izquierda, porque yo he visto a Pablo Iglesias llorar también. Pero los peperos son muy de lagrimita cuando escuchan y yo creo que es una lagrimita, igual que cuando la gente aplaude 20 minutos a Plácido Domingo, se está aplaudiendo a sí misma, está diciendo qué cojonudo soy, que tengo sensibilidad para apreciar esto, y están aplaudiendo 20 minutos. La gente que
vamos, sin sensibilidad, como Stalin o como Hitler o como Franco, cuando lloran con la música es porque les permite compadecerse de sí mismos. Claro, es que por ejemplo dices, claro, la música es una cosa íntima. Es una cosa íntima. Bueno, no siempre. Hoy hay un concierto de Serrat. Claro, y también, no, pero quiero decir, es íntima en los gustos musicales. Pero también es una cosa a veces un poco... Tampoco te acepto eso, porque hay muchos gustos que son tribales. Yo escucho a Rosalía porque en mi tribu la escuchan, no me gusta, pero... También hay mucho de postureo, y a eso iba. Sí. Que hay gente a la que le gusta... Quiero decir, a alguien de Podemos no creo que le guste Julio Iglesias, no creo que a alguien del PP no diga... Yo fui muy fan de Javier Crae, por ejemplo. Y también hay... Si hay mucho postureo intelectual o mucho fingir... Sabina, por ejemplo, es transversal. O sea, los conciertos de Sabina va mucho PP. Te iba a preguntar por Sabina, pero si quieres ahora bueno, si quieres lo tocamos ya. Sí. No, te digo que... Que si lo entiendes como hombre de izquierdas, que él diga que la izquierda, pues bueno, pues hay una deriva, o se ha vuelto menos de izquierdas, por así decirlo. Si tú como hombre de izquierdas lo entiendes, ya que has tocado el tema Sabina. A mí es que nunca me ha interesado la ideología de Sabina, me han interesado algunas de sus canciones que están muy bien, son muy bonitas. La Magdalena es muy bonita y... Lo nuestro duró. O sea, tiene metáforas muy acertadas. Lo que pasa es que no es músico, él es un letrista, el músico es Pancho Varona, ¿sabes? O sea, musicalmente el interés que pueda tener Sabina es el que tiene Pancho haciendo progresiones de acordes. Él es negado para la música, canta horrible, no pasa de tónica dominante y tiene metáforas muy acertadas. Me interesa la sinergia entre Pancho, el otro músico que no me acuerdo cómo se llama, y Sabina en algunas canciones. Eso es lo que me interesa de Sabina. Y su ideología, yo sé que siempre le gusta la pela, que si te puede joder, te jode. O sea, la mandrágora, ¿por qué se acabó? La mandrágora se acabó porque Sabina hacía putadas en el escenario a Alberto Pérez, a mi pobre cantor de Sigüenza, ¿sabes? Armaban el concierto y decían, bueno, pues cuando suene esto, salgo yo y canto no sé qué. Y el tío le jodía lo que habían pactado para eclipsar al otro. Y entonces Alberto Pérez llegó un momento en que le dijo, Javier, dime si vas a cantar, Joaquín, dime si vas a cantar esto siempre, porque entonces me busco yo otra, pero lo que no tiene sentido es pactar una cosa y que luego me jodas en el escenario, ¿no? Y a la segunda o tercera que se lo hizo, pues se acabó la mandrágora, ¿no? Pero tú has entendido el ataque a veces furibundo de determinada parte de la izquierda, porque diga que a lo mejor se siente un poco menos de izquierdas o que, no sé, ha tenido una cierta transformación, se le ataque solamente por ese hecho. ¿Tú eso lo entiendes? ¿O lo entiendes dentro de la dinámica de las redes sociales? ¿Pero en qué ha sido de izquierda Sabina? Es que yo no sé, es que ha donado a... Cada uno puede decir de lo que no quiera sé, ser. Cada uno en su intimidad puede pensar lo que quiera ser. O sea, pero porque uno diga que es de izquierda, no es de izquierda. ¿Tú crees que Sabina es de derechas? Sabina es de Sabina, es del dinero. Fundamentalmente Sabina es un pelas, es un tío de familia muy humilde, hijo de un comisario de Úbeda, que estuvo lampando durante mucho tiempo, se fue a Londres, tocaba en el metro y tal, le costó mucho llegar. Le costó muchísimo llegar a ser Sabina por las canciones que hacía, hasta que no descubrió que él podía hacer canciones de amor y que eso era realmente lo que enganchaba al gran público. Sabina no fue Sabina, las primeras canciones, los primeros diseños de Sabina eran un tostón, ¿sabes? Pasándolo bien, pasándolo no sé qué. Pues sí, en círculos progres, lo llevaron al programa de Tol alguna vez y tal, pero no... Luego encontró una fórmula muy original yo creo, de engatusar, yo creo que a las mujeres sobre todo, y le fue bien y reconozco que era muy eficaz. Tenía metáforas muy acertadas, pero Sabina es del dinero y de su ambición personal, no es de nadie, es de él mismo. Diría que no te cae muy bien Sabina. Te estoy diciendo que la admiro profesionalmente, humanamente no me merece... No, pero hablas, por ejemplo, de... O sea, no me interesa, he visto el documental de Sabina, no me interesa eso, a un tío mamao, el 50% del metraje, rodeado por gente que depende de él, vive de él, y le tienen que reír las gracietas al mamao, ¿sabes? Eso es el documental de León de Aranoa. No lo he visto. Pues es patético, ¿sabes? Entonces no me interesan las cosas que dice, sus juicios estéticos sobre Luis Alfredo, sobre no sé qué. No me interesa, tengo yo más cultura de aquí a Lima, ¿sabes? Y he pensado mucho más sobre todo lo que ha podido pensar Sabina que él. Entonces, su talento, tiene un talento muy específico, que es
que es un gran creador de metáforas. Me gusta mucho. Ya que hablas de la música que le gusta, de la intimidad a grandes personajes, te iba a preguntar, ¿tú qué música crees que le gusta al rey Felipe, por ejemplo? ¿Si esto lo has pensado alguna vez? ¿Es importante eso? Es que es... no lo sé. No. Es curioso, aunque sea. Yo creo que el rey Felipe ha heredado la indiferencia, por usar una palabra suave, de la música de su padre. Y que la que más le puede gustar la música, yo creo, es a Leticia, con Z. También hablas de los himnos, hablas de la Marsellesa. Es verdad que ahí no ganan los franceses en la Marsellesa, bueno, también en otras cosas. Pero ¿sabes por qué mola tanto la Marsellesa? La gente no lo sabe. La Marsellesa mola tanto porque es una pieza de un músico profesional que se llamaba Viotti. Entonces, al compositor de la Marsellesa, que era un oficial que estaba en Estrasburgo, le encarga el alcalde de Estrasburgo, cuando se acercan los austríacos a reprimir la revolución, dicen, tú has compuesto otros himnos otras veces y necesitamos algo para que dé fuerza a nuestras tropas, ¿no? Roger de Lille, se llama Roger de Lille, el tipo. Y entonces en una noche escribió la Marsellesa. ¿Cómo consiguió esa rapidez un tío que no era un gran músico? Cogió un tema de variaciones de un músico italiano que se llamaba Viotti, que había hecho la carrera en París. Lo tienes en YouTube, es que no es que se parezca a la Marsellesa. Lo he leído en el libro. Es que es la Marsellesa. Lo escuché y sí, se parece bastante. No, es la Marsellesa, es la Marsellesa. Luego cogió los incipits, los comienzos de los pasquines que había en Estrasburgo, llamando a las armas, aux armes citoyens, era uno de los carteles que había en Estrasburgo, y todo así. Muchísimas frases de la Marsellesa, y creo eso. Pero claro, es tan bonita porque es que la compuso un músico profesional muy bueno que se llamaba Viotti. ¿Tú le pondrías letra al himno de España o ni con letra crees que se arregla? El himno de España es un toque militar. Es decir, es fundamental, tercera, quinta y octava. Y es imposible hacer música buena con eso. Ni aunque se ponga una letra. Si se pone una música, pues si le pones, mira, La Madelón, que era la canción que yo siempre cantaba en la mía, La Madelón es buena. No, ¿cómo empezaba? En un hospital de Cádiz militaba una enfermera. Es que es como un toque de corneta. ¿Te gustó la versión de Marta Sánchez? ¿Me gustó? ¿La versión de Marta Sánchez? Me pareció muy risible, me pareció una especie de artista diciendo dame bolos, Ciudadanos, dame bolos. Ella pensó que Ciudadanos era el momentazo, le iban a dar muchos bolos y dijo, pues voy a crear un himno para que me den trabajo. Porque acababa de venir de Estados Unidos, me parece. Dame trabajo, payo, dame trabajo, que te voy a hacer una letra. ¿No crees que al final los artistas, en general, la gran mayoría, busca pela? Sí, algunos menos que otros, fíjate. ¿Tú has conocido algún artista que no busque pela? Por ejemplo, a ver, me alegro que me haga esta pregunta. Por favor. Javier Crae, el que antes has mencionado. Muy amigo de Sabina, entiendo. Fue muy amigo de Sabina, luego se distanciaron. Cuando creó Cuervo Ingenuo, que el felipismo, ahora se habla tanto del sechismo, entonces no había socialismo, había felipismo, ¿no? Dio orden a todos los ayuntamientos, o ni siquiera hizo falta la orden, porque hay más papistas que el Papa, de que no se contratara a Crae en ningún ayuntamiento. Entonces, Crae se encontró con que ese verano, que él solía trabajar los veranos, no pudo trabajar porque nadie lo contrataba después de Cuervo Ingenuo, porque había orden, este tipo es peligroso, ¿no? Bueno, pues después de descubrir lo bien que estaba sin hacer bolos en verano, dijo, pues así siempre. Y el tipo, que no era nada ambicioso, era un tipo más bien frugal, de hecho tenía cara de fakir, ¿sabes? Era como el fakir cascapinchos de Javier Crae. Trabajaba lo mínimo para poder vivir, o sea, no tenía esa ambición desmedida de la pela. ¿Tú sabes por qué se le pegó la hostia a Sabina? En el Within Center. No estaba preparado para salir. Montó una gira porque había quedado tocado. Esto me lo contó un artista que le conoce bien. ¿Esto es exclusiva? Es exclusiva, no puedo decir la fuente. Vale. Pero me dijo, es que le han metido 2 rejonazos la agencia tributaria y está sin liquidez. Tiene el piso de Tirso de Molina y otras propiedades que tendrá, la mordida y tal, pero no, se ha quedado sin pelas. Entonces tiene que volver. Entonces el tipo vuelve, es una gira recaudatoria, y como él no estaba preparado, no tenía condición física, pues se metió la hostia porque no estaba zumbado, ¿sabes? Estaba no zumbado de trastornado mentalmente, es que no sé, estaría medicado, yo qué sé, es una típica hostia que no
no estás preparado para estar en el escenario. Y esta que monta ahora es igual. Es una gira de... él no está, cuando le veas en el documental, él no está preparado para cantar. Yo voy a ir a verlo. Voy a ir a verlo. ¿He de sentirme engañado por...? Yo creo que vas a sentir que te están tangando, sí. Hombre, puedes decir, yo estuve allí. Sí, pues... pero es que a mí me gusta el arte, no me gusta subvencionar a un defraudador tributario, ¿sabes? Es que es un fraude, o sea, dos rejones de muerte le ha metido la agencia tributaria, el tío engañando, llevando, si te han pillado, tío, no lo lleves hasta el Supremo. Reconoce que te han pillado, paga y no nos hagas pasarlo mal. Es dinero nuestro, es dinero con el que hacemos hospitales, iluminamos la calle, ¿sabes? Además yo sé cómo se trae el dinero desde las giras y tal, me lo han contado, no lo voy a contar aquí para no entrar en conflictos jurídicos, ¿no? Pero yo sé lo que mete en las cajas de los instrumentos. O sea, Sabina me lo conozco así. Te aseguro que Sabina es de Sabina, nada más. Hablamos un momento de lo más plus, que muchos jóvenes como yo, sí soy joven, no vimos, porque nacimos después de que el programa se estrenase, entonces nos pillaba muy mal de hora. Y no, me da ternurita que digas sí, eso. Sí. No, entonces lo he estado viendo estos días en YouTube, que es una página web que está muy bien, que ponen vídeos ahí y tal. Y claro, estaba Fernando Schwartz, que era el correcto, el formal y tal cual, y estaba Pradera, Máximo, que era el gamberro y tal cual. Es que he visto, por ejemplo, momentos, he apuntado a uno donde le dices, por ejemplo, a Rafael, en una entrevista, le dices que es un icono gay. Y no sonrió mucho Rafael. No sé, después no comentó nada después de la entrevista, no estaba cabreado. Bueno, yo creo que a Rafael tampoco se le pide que... sentido del humor. Rafael es un... ¿Crees que le molestó lo de...? Probablemente le molestó, sí. Pero había momentos así y yo creo que era uno de los acicates del programa, ¿no? Esa tensión... Tú eras una especie de, si me permite la comparación, de broncano de la época, o de broncano adelantado. Sí, con la verdad de que lo mío era un encargo de la cadena. O sea, yo reconozco que, como has dicho antes, toco los cojones aunque no quiera. Pero la cadena Canal Plus me había encargado que fuera el contrapunto políticamente incorrecto de Svars, que es, por ser diplomático de carrera, es extremadamente correcto. O sea, tú llegas al purgatorio y estás Svars, o incluso al infierno, y enseguida te pone cómodo. Dice, pero voy a... Se le ve un hombre muy elegante, la verdad. Y te pone cómodo enseguida. O sea, tú llegas al infierno, te recibes Svars y te olvidas de que vas a arder para siempre en pez hirviendo, ¿sabes? Te dice, te sientes en tu casa. Él lo hacía muy bien. Es un tipo muy simpático, un poco perezoso a la hora de trabajar, pero ya le has metido un guantazo. Ya, sí. No, pero es que le he metido un guantazo porque ahora voy a decir algo muy bueno. Ah, vale. Algo muy bueno de él, entonces para que no parezca peloteo. Es la hostia y después el abrazo. Digamos que no, hay una cosa que no me gusta, es parecer pelota. Vale. Y esto es de peloteo. Siempre le agradeceré a Svars que me dejara hacer el programa que yo quería hacer. Y que no solamente me lo dejara hacer, sino que colaborara en todas y cada una de las gamberradas que yo le propuse. Eso no se paga con nada. Es decir, Fernando, muchas gracias porque estuviste genial. ¿No tuvisteis relación después del programa? No, no, porque a él le sentó mal, y esto enlaza con lo que he dicho, que le gusta poco trabajar, que yo me llevara dinero sin trabajar, porque Maldita la Hora en Antena 3 duró 2 o 3 semanas. Para que la gente no lo sepa, te fuiste de Lo Más Plus a Antena 3, un programa que se llamaba, ¿cómo era? Maldita la Hora. Maldita la Hora, que duró lo que duró. Como todos los programas de ese, porque también el de Juan Ramón Luque, todo fue un desastre. De hecho, se tuvieron que ir a Telecinco en enero. Me contrataron en agosto y en enero toda la directiva de La Gran Esperanza Blanca de Antena 3 estaba en Telecinco. Y no sé qué te estaba contando, que le gustaba poco trabajar. Entonces, cuando vio que yo me estaban pagando por estar en mi casa, porque me habían suspendido el programa, yo creo que le dio mucha envidia. Después he leído que le dijiste que había, así la palabra, sobornado a gente para que ganase el premio Planeta, Fernando Schwartz. No, sobornado no. Hombre, no, sobornado nunca diría eso, porque además no creo que sea, ni creo que sea cierto. No, pero hombre, se ve que
O sea, no es, el premio Planeta no es insacular entre 100 nombres y sacar uno al azar, se discute. Es que no te gusta hacer amigos. No, hombre, yo sabía, lo he vivido eso, que Dios mío. O sea, un mes antes del premio Planeta, Fernando ya sabía que se lo iban a dar, ya estaba haciendo... No pasa nada. No. Es un tipo de premio que se prima, o se primaba, pues el estar en la tele. Tú ten en cuenta que Fernando Esbars había sido finalista del Planeta cuando no salía en la tele con un libro que se llamaba La conspiración del Golfo y tenía ese prurito, ¿no? Y entonces el primer año de Lo Más Plus tenía un amigo en Planeta que se llamaba Basilio Baltasar y dijo, hombre, a ver si ahora me lo puedo llevar y tal. Y dice, pues ahora es el momento porque está saliendo en la tele y esto sirve de escaparate. Independientemente de que la novela te pueda gustar o no, que a mí tampoco no me entusiasma como literato Fernando Esbars. Hay otras facetas de su personalidad que me gustan más. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando escribe de su vida. Es muy entretenido. Pero cuando fabula, no. Entonces, le dieron el premio Planeta, en parte por méritos que ellos consideraban que tenía méritos literarios, pero en parte porque salía en la tele, evidentemente. ¿Cuál fue el problema? Que se mostró tan cagaprisas que si hubiera esperado un año más, tan solo un año más, pero no sabíamos lo que iba a durar el programa, el premio se hubiera doblado. Es decir, Juan Manuel de Prada, que lo ganó al año siguiente, cobró 100 millones de pesetas. Y Fernando Esbars, porque tenía mucha prisa, porque estaba en televisión y no sabía cuánto iba a durar el programa, cobró solo 50. La pela es la pela. No, digo, encrucijada. Y la prisa es la prisa. ¿Qué harías antes? ¿Aceptar volver a presentar un programa de televisión o meterte en política? ¿Cómo aceptar eso? ¿O meterte en política? Las dos cosas me gustarían. ¿Una más que la otra? Bueno, yo en política he estado. He estado de consultor externo con Rubalcaba y con Elena Valenciano y me lo pasé muy bien. Y ahora te contaré una cosa si tenemos tiempo. Y luego estuve, que me metió Irene Lozano, de consultor externo también, con Rosa Díez, ya con la debacle final con Ciudadanos. Y creo que tengo buena cabeza para la política. Contadme. Con Rubalcaba y Valenciano, no existía Podemos, ¿vale? Entonces, un día le llamé a Rubalcaba, yo estaba en Radio Nacional, llega Valenciano y digo, oye, ¿puedo hablar con vosotros? Que quiero deciros por qué llevo tanto tiempo sin votar al PSOE. Entonces me lo organizó, yo me escribí un tocho bastante largo, un PDF bastante largo, se lo llevé a Alfredo y a Elena. Me dijo, me gusta Max, me dijo Alfredo, y esto lo vamos a... Entonces, ¿qué suponía? Izquierdizar el PSOE, ¿no? Claro, a medida que se fue acercando el momento de las elecciones, se fue acojonando, porque pensaba a la antica, que decía el Padrino, tu padre pensa a la antica. Y Rubalcaba era de la vieja guardia. Entonces, ¿qué pensaba? Que dice, no, Max, es que esto no lo puedo decir porque, mira, partidos socialistas como el Partido Socialista Francés, el PSD alemán, cuando se han refugiado en la cuevita de la izquierda, que es como lo llamaban, luego les ha costado 10, 15 años en recuperar el centro. Entonces, yo no me puedo ir tan a la izquierda como tú me estás proponiendo. Bueno, perdió las elecciones y al cabo de poco tiempo le salió Podemos a la izquierda, porque habían dejado tal hueco, el hueco que yo le estaba señalando, mirad que aquí hay cosas de izquierda que no se están diciendo y que el electorado necesita oírlas. No me hicieron caso y les quitaron, ¿cuántos millones de votos en las europeas? 2 millones de votos, me parece que les quitó Podemos, con 5 escaños. ¿Qué harías? Se me da bastante bien. ¿Qué harías antes? Otra encrucijada. ¿Qué harías antes? La última, prometo. ¿Qué harías antes? Irte... Pero es que me lo propones como si fueran cosas desagradables. No, encrucijada digo de decidir, pero bueno, a lo mejor estás desagradable, no lo sé. No, irte con Pablo Iglesias a la nueva televisión que está montando o que te fichara a Yolanda Díaz. Pues las dos cosas haría. A la vez. Es que no sé si le va a gustar esto a Iglesias. Las dos cosas, sí. Hombre, yo creo que, mira, fuera caretas. Yolanda Díaz necesita el aparato de Podemos para hacer 52 listas de aquí a muy poco. Es que las elecciones, si es que son en diciembre de 2023, es que igual son en junio del año que viene, ¿sabes? O depende de cómo vaya con las municipales y las autonómicas. Igual ven que pueden coger la ola. Entonces, Yolanda necesita el aparato, digamos, de Podemos y Podemos necesita el tirón de Yolanda Díaz. O sea, estamos en un momento en que ninguno
de los dos dice mucho la verdad, porque ¿qué vas a presentarte ahora? ¿Con Irene Montero por Podemos? ¿Con lo quemada que le ha dejado esta campaña? ¿Con Ione Belarra? No, están condenados a entenderse. Siendo de una familia, digamos, de amplio espectro ideológico, ¿qué opinión tienes de la memoria histórica en este país? ¿A qué te refieres con memoria histórica? No de la ley, sino de las... Mira, hay una cosa que decía mi padre muy sabia. Mi padre tenía un concepto de la transición muy jurídico. Es decir, él lo consideraba un mal acuerdo. Pero él siempre decía, mi padre era jurídico, fue jurídico del aire, tenía la carrera de la abogacía, sacó un premio extraordinario de Derecho. Y consideraba un acuerdo mediocre, pero el mejor acuerdo posible en aquel tiempo, ¿no? Entonces, él lo que decía era que una vez que has establecido el acuerdo, el pretender echarle en cara al otro, y dice, pero estos flecos, que no sé qué, dice, no, ya está, yo he renunciado a cosas, tú has renunciado a cosas, no podemos estar meneando a lo que hemos renunciado para poder alcanzar este mal acuerdo antes de que llegara al pleito, que es otra guerra civil o tropecientos mil atentados de Atocha. No sé lo que hubiera sucedido si nos hubiéramos puesto en plan bruto, ¿no? La famosa matanza de Atocha. Entonces, los que van más allá de recuperar, o sea, los que entienden la memoria histórica como deshacer todo el acuerdo, e incluso juzgar a los criminales de guerra y tal, me parece que no han entendido el sentido de la transición. Lo que hay que hacer es la parte que sí se puede hacer, que es reparar la dignidad de los familiares de las víctimas, ¿sabes? Que es ayudarles a encontrar a los familiares, la parte humana, todo eso sí, y cargar toda la tinta ahí. Pero ahora empezar a que venga la República otra vez. Cuidado que te pueden llamar facha ahora. Pues que me lo llamen. Si es que yo toco las cosas. A mí me han echado de público y me han echado del cascabel, querido mío. O sea, yo estoy aquí y probablemente acabaréis echándome también de aquí. Pero dentro de un rato. Pero me han echado de los dos sitios. Entonces, la República no es el momento ahora. Lo interesante es crear las condiciones para que Felipe VI, aunque quiera, no pueda delinquir. Es decir, modificar de alguna forma la inviolabilidad del rey. Es decir, reducir, o sea, que él sea responsable en la vida personal y familiar, y la inviolabilidad, pues reducirla a su esfera pública, ¿no? Eso es la esencia del pleito. Ahora luchar por la República, parece que no... Te puedes encontrar también con un presidente de la República corrupto, ¿sabes? Si comenzábamos hablando de pecados, te quiero terminar preguntándote, ¿cuál ha sido el milagro o los milagros de tu vida? Muchos. Pues coméntame algunos. Joder, pues... En un momento en que no sabía qué hacer con mi vida, de repente se funda Radio El País. Y me encuentro con un genio de la radio, que es Carlos López Tapia, que me enseña cómo hacer la radio más extraordinaria que yo he oído en mi vida, que es la radio que hacía él, que es una radio muy visual. Me enseñó a hacer radio con planos sonoros y gratis, no tuve que pagar un máster, y me divertía con él y hicimos juntos una revista. Eso ya fue un milagro. En el momento en que no sabes qué hacer con tu vida, de repente, toma, una radio para ti. Es que yo podía ir yo vivía cerca de Radio El País, estaba en Miguel Yuste, en la quinta planta del País, y yo podía ir en cualquier momento de inspiración, y decir, se me ha ocurrido esto, iba a la radio, hacía un montaje, guardaba a lo mejor para el día que se podía emitir, pero tenía ahí mi laboratorio. Ese es el milagro número 1. Milagro número 2, el momento en que me quitan, se cargan el peor programa de la semana, el famoso programa de Wyoming que lo quitaron por... La entrevista a Quim Monzó. A Quim Monzó, que yo metí la pregunta, por cierto, que tocaban los cojones. Con lo cual también te echaron de Televisión Española, ¿entiendes? Sí, echaron a todo el equipo por mi culpa. Hombre, es que le dije a Wyoming... Es que así es muy difícil hacer amigos, ¿eh? Es muy difícil, pero le dije a Wyoming, hombre, una pregunta habrá que meter, porque va a quedar muy raro, es que el escándalo ha sido la semana que viene. Entonces vieron la pregunta, el cuestionario, te juro que era solo una pregunta, y se echaron a temblar, ¿no?
Pero justo nos quitan el programa y al año siguiente o al otro, de repente, van a crear un programa de televisión donde puedes entrar. Pues otro milagro, ¿sabes? Porque no tenía donde quedarme muerto. Y así, o se acaba la televisión y me acerco a Plaza y Janés y digo, oye, se me ha ocurrido una historia sobre Beethoven. Dice, pues mira, te hacemos un lanzamiento internacional y vendió la novela a 20 países, con mi primera novela, ¿sabes? No sé, ha habido muchos milagros en mi vida. Ahora me diagnostican un cáncer hace 2 años con un PSA de 90, que es una bestialidad, ¿no? El antígeno prostático, que normalmente ya cuando está en 8, ya la gente, el urólogo ya empieza a decirte... ¿Qué es Catimpache? ¿No? Yo lo tenía de 80 a 90, ¿no? Entonces, era tan alto que el tipo no se creía que no hubiera metástasis, y entonces me mandó a la clínica de Navarra a hacerme una superprueba que se llama PET-PSMA, y ahí se vio que no se había escapado de la cápsula, pues otro milagro, ¿sabes? Se lo debo a San Francisco de Asís. Bueno, Máximo Pradera... Mi vida está llena de milagros. Máximo Pradera, podemos decir, el hombre milagro. Ha sido un gusto que subas al purgatorio. Y además me ha gustado mucho encontrarme aquí con un viejo compañero de facultad, que es Luis Prados, al que le ofreceré trabajo. Lo rechazará seguramente. No, Máximo, gracias. Para no meterse en líos. Un abrazo, adiós.